Ajá. ¿Cómo se compagina eso que en Suecia está pasando? Dicen que para el año, dentro de 20 o 30 años, ahora estamos en el 2017. Ponele que para el año 2050 o algo por el estilo, van a haber más inmigrantes extranjeros que suecos nativos en el país, en todo el país. Por diversos motivos. Obviamente la inmigración es uno de los cuales se entiende que ellos son muy laxos en la aceptación de, y hay fraude según lo que dicen. Una comentarista sueca dijo, una mujer dijo, porque ellos tienen sus requisitos para recibir a los inmigrantes, ¿verdad? Y esta mujer dijo, ellos envían su currículum, su foto y dijo, y hay, como en todo derecho de la niñez, para los niños es más expedito el proceso, más rápido. Entonces, lo que termina ocurriendo es que gente de 30 años, o ponerle 20 o 30 años, envía su currículum como si fuese una criatura, un niño. Y entonces, y se ve la foto así, un hombre así, digo, tuvo barbudo, lo que sea, ¿verdad? Y dice la mujer, parece ser que el único requisito para que entre la inmigración urgente de los niños es que envíe su currículum y en su foto no aparezca ser mayor que un hombre de 40 años. Así sarcásticamente, ¿verdad? Y se abusa del sistema, ¿verdad? Y entra cada vez más gente, entra cada vez más gente y es una cuestión política, evidentemente. Y la justamente he visto que un profesor que le echaron de su universidad, ¿verdad? Totalmente, aparentemente de manera, vamos a decirle, extraña, se llama Adamson, el tipo, ¿no? Adamson. Y es chistoso porque el profesor Peterson también es el que solemos hablar, ¿verdad? El profesor canadiense. Y este profesor Adamson estaba viendo un video que explica él y dice, el tema del multiculturalismo no va en la práctica así como se está dando en Suecia y es como que los suecos no están queriendo reconocer, no saben qué es lo que está pasando porque dicen, no, no, no. Justamente fue chistoso la manera de... Acá estaba comentando recién con Ito, ¿verdad? Le pregunté a él. Y él me habló de las tres olas del feminismo, ¿verdad? Y su opinión, su idea. Y entonces ahora la tercera onda está en su alza, ¿verdad? Y dice, él como me comentó acá estaba, me dice, bueno, que él vio que una señora de edad, de la segunda ola del feminismo, cuando ellos se iban a la universidad, las mujeres tenían que firmar un toque de queda para estar en la universidad, para vivir ahí. Y los hombres no, los hombres estaban ahí farreando, se iban y venían hasta la hora que querían, pero las mujeres sí o sí tenían que firmar. Y entonces esta mujer dijo, eso es el feminismo, la liberación de la mujer. O sea, supuestamente, bueno, sería más o menos que la primera ola sería, según como también alguna gente interpreta, yo tengo que estudiar más a fondo el tema para entender, pero así sucintamente como hablé acá con Hitor, me dijo, bueno, la primera ola es la igualdad con el hombre, la segunda ola sería la liberación, no, la liberación, sí, de la mujer, y la tercera ola sería esta especie de, el tema de la opresión del patriarcado, que es lo que ahora está con su alza. Pero concretamente lo que yo he visto un video de una mujer sueca, sí, son, vamos a decirle, yo le diría jóvenes o muchachos musulmanes, hombres musulmanes que abusan de la, o sea, es como que pasan y le tocan el cuerpo a la mujer, ¿verdad? Sin que le importe nada. Y es complicado el tema, muy complicado el tema. El video concretamente que yo he visto fue que se ve así en una escalera que está una mujer relativamente joven con dos de sus hijos, niños, ¿verdad? Y pasa un hombre así barbudo, ¿verdad? Étnicamente un semita, ¿verdad? Y pasa nomás y le toca, si le toca ponerle el trasero o el pecho,
así frente a su hijo, nada le importa, y la mujer reacciona así, y le pone a sus hijos detrás, y le reacciona hacia el tipo, y el tipo le toca todo así la cara, la cabeza, así como un objeto, ¿entendés? Y entonces lo que pasa es, y yo le pregunté justamente también acá, y digo, ¿qué pensás de eso? Y bueno, es una cuestión porque una de las cosas que pasó también en Suecia fue de que se crean pandillas de hombres musulmanes que se van en grupo y si le agarran a una, fue. Directamente le violan, ¿verdad? O le abusan, le tocan, le hinchan, ¿verdad? Y especialmente cuando hay movimientos grandes de gente como conciertos, así, dice que se ponen así en círculo, ¿verdad? Le ponen a la mujer así, le tiran ahí en el piso y varios hombres cubren así en círculo y por turno le violan, ¿verdad? Y como en un concierto la gente está borracha, lo que sea, drogada y miran hacia cualquier lado. Nadie puede hacer nada, ¿verdad? Dice que pasa, ¿verdad? Dice que pasa. Y alguna gente está en negación y alguna gente no sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar. Y justamente, ¿por qué? Porque el europeo, creo que una mujer filósofa dijo de que ahora el europeo es como Ícaro, ¿verdad? Que se cayó pero sobrevivió la caída. Sus alas se quemaron, se cayó y es como que el europeo está en el fin de su historia, corrió toda su historia tanto tiempo y ahora están en una especie de vacío existencial sin sentido. No tienen más un sentido histórico de pertenencia, de nacionalidad, de identidad, nada. Entonces algunos dicen tenemos que volver a nuestras raíces cristianas, porque ahí es donde, ahí en Europa y el cristianismo son, ¿verdad? Esa es nuestra identidad. Y algunos, porque le dice, porque otra de las cosas que creo que se llama Douglas Murray, algo así, un comentador también que dice, bueno, mira la catedral, a los europeos le habla ahora, miren las catedrales, ¿te molesta acaso ese edificio que está ahí? ¿Qué significa para vos ese edificio? ¿Verdad? Y es como que no tienen motivo para vivir, te voy a decir, los europeos. Y la corriente musulmana que está entrando con tanta fuerza y con tanto fervor y con tan fuerte impulso de sentido, de empuje, va a acarrear las pasiones inevitables que realmente acarrea toda especie de sentimiento desbordado, ¿verdad? Y entonces es como que Europa corrió ya toda su carrera y no sabe qué hacer. Y por eso te digo, Suecia misma no. Pero me parece una sincronía interesante que Peterson y Adamson, ¿verdad? Son uno de las pocas voces que están hablando todo lo que pueden, ¿verdad? Tratando de decir, vamos acá si no hacemos algo, ¿entendés? Y por eso te digo que si vos mirás en YouTube las noticias, ¿verdad? Los de extrema derecha, todos los ataques terroristas, todo esto que te estoy comentando, los videos de los hombres musulmanes que le abusan de las mujeres en público, ¿verdad? Y todas las cosas, los abusos, atrocidades, cosas feas, vamos a decirle. Y los de extrema derecha, otra idea de que esto no está pasando, esto es un abuso, o sea, el multiculturalismo, buscando, son dos narrativas diferentes, dos universos diferentes. Por eso te digo que el tema de las realidades paralelas se aplica a veces, porque lo mismo Trump y Hillary, por ejemplo, ¿verdad? Trump ganó y te acuerdas que yo te dije, yo ya estaba, para mí ganó Hillary, pero después ganó Trump y dije, estoy en esta realidad paralela. Y entonces, bueno, y dice que hay zonas, así como las favelas, ¿verdad? En Brasil, donde no entra la policía, no entra la milicia. Dice que también ya se está instaurando los guetos, ¿verdad? En los cuales, y la policía misma avisa y dice, no se vayan ahí, no entren, porque no podemos hacer nada, ¿verdad? Y entonces lo que de acuerdo a mí
concepción filosófica está aconteciendo es que las burbujas, acá está el Estado, el gran Estado, y burbujas de tribus se forman dentro del Estado. Entonces, mientras el Estado sea lo suficientemente... Por eso también hablamos la vez pasada, ¿verdad? Lo que básicamente el Estado te debería tener el monopolio de la violencia, como decía Mao Zedong. El poder político nace del cañón de un rifle, ¿verdad? Eso es el poder, básicamente el poder político. Y entonces, pero si el Estado no puede hacer nada, entonces, ¿qué pasa? Se aplica la ley tribal, la cual es morir o matar, así nomás. Ese es el impulso vitalista de la tribu, es nuestra sangre es pura, allá afuera está el enemigo, al otro lado de la montaña, le matamos a ellos y ya está. Y su sangre otra vez tomamos su sangre y eso le damos a nuestros dioses, ancestros, tótem, espíritu, y somos fuertes así. Esa es la tribu. Y el Estado, o sea, el Estado en su concepción, vamos a decirle, más sofisticada, no tiene la pena capital. O sea, no mata, no hace lo que la tribu hace, pero sí te quita la libertad. Le agarra al individuo y le tira a la cárcel porque vos infligiste nuestra cooperación colectiva y acá te vas a quedar encerrado. Entonces, lo que la tribu hace con la vida, el Estado hace con la libertad, porque puede, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar si es que en el Estado van entrando tribus, se forman tribus, ¿verdad? Uno, el Estado va a colapsar, y dos, finalmente las tribus van a pelearse entre sí, tribus y clanes, hasta que se forman, se unen o se destruyen, ¿verdad? Lo mismo que pasó, como hablaste vos también ayer, creo que fue, con el tema de la mitocondria y la célula. Entonces, hay dos ADN, el ADN nuclear y el ADN mitocondrial. Entonces, originalmente, vamos a decirle que la mitocondria quería atacar la célula, o la célula le comía a la mitocondria, y uno de los dos fenecía, ¿verdad? Perecía. Pero ¿qué pasó finalmente? Bueno, la mitocondria dijo, bueno, yo voy a tener nomás mi ADN acá, y vos tenés tu ADN en el núcleo, y vamos a estar acá, yo te voy a dar poder, yo te voy a dar... O sea, que yo te voy a dar la energía. Y entonces la célula dijo, bueno, vas a cumplir tu función, vas a tener tu ADN, pero yo voy a hacer la cuestión que te va a abarcar a vos. Bueno, y ahí se dio, como diría Ilya Prigogine, el cambio de fase o salto creativo en la zona lejos del equilibrio, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Esas son las predicciones, o sea que 2050 va a haber más musulmanes que suecos nativos. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a convertir en un estado musulmano o va a caer o va a seguir? ¿Entendés? Y es complicado, muy complicado. Pero está en manos de Dios. Por eso te digo que el tema musulmán es importante, y los musulmanes ni se acuerdan de Abraham cada oración que hacen. Por eso es la religión abrahámica. Estábamos comiendo chancho hoy ahí, ¿verdad? Y yo le dije a él, si nosotros los cristianos somos los más laxos entre los abrahámicos. Porque ni el judío come chancho ni el musulmán come chancho. Pero nosotros comemos chancho. Entonces, ¿por qué no se puede comer chancho? Bueno, triquinosis, en el desierto es difícil tener la piara, etcétera, etcétera. Jesús le quitó a los espíritus, le tiró a los chanchos. ¿Qué hicieron los chanchos? Se fueron y se tiraron, ¿entendés? Todo está ahí, la impureza de la sangre, la contaminación del incesto, son conceptos tribales que evolucionan y se convierten en the rule of law, la ley. La ley es lo que garantiza, lo que caracteriza la cultura occidental. La regla o el mando o la vigencia de la ley, no del rey, esa es la tribu, sino de la ley.
La vigencia del rey es la tribu, del chamán, del jefe, del caudillo. La vigencia de la ley es el Estado. Y por eso te digo, ¿quién era? Dijo Tertuliano y después dijeron algunos de los padres fundadores yanquis que la libertad o el cristianismo crece con la sangre de los mártires o de los tiranos. Y bueno, si no hay otra forma. Por eso te digo, es un asunto muy complejo y yo mismo tampoco no entro mucho y no estudio muy a profundidad porque es denso y no es nuestro enfoque principal, como sabemos, ¿verdad? Pero forma parte también, se puede decir. Es- en realidad, y lo que se puede rescatar de esto es que desde la pura intimidad de cada uno sabe que como ser individual separado de aquel ser que se puede decir que es el poder mismo que gobierna o rige el universo. Entonces, eso, así como dijiste vos, es una cuestión que tiene que ver con lo que se puede entender con el dicho ese, el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo es el que piensa que puede manipular el universo a su sabor, a su antojo. Y cuando uno, como dice Ramana Maharshi, no comprende que tiene que entregarse al poder más alto, entonces uno inevitablemente se perturba con todas estas cosas que precisamente como perturbación también que eh, puede decirse que se propaga en ondas. En realidad afecta a la mayoría de la gente que no tiene una lúcida conciencia de que existe un poder o un ser, como se le puede llamar también, que es el único ser que hace verdaderamente que las cosas funcionen como funcionan. Entonces todo tiene que apuntar a la interioridad de uno para poder tener el encuentro con ese ser que es a lo que corrientemente se le llama Dios o incluso lo innominado en una forma de comprensión que justamente va más allá de la comprensión que está en esa forma relativa de funcionar la realidad. O sea, se va a lo que se puede decir que es lo absoluto. Entonces, en realidad, la atención justamente se enfoca fundamentalmente sobre uno mismo. Y es ahí el planteamiento que se hace en la espiritualidad, ver y comprender qué es uno mismo, más allá de la vida y de la muerte. O sea, es la forma válida como se plantea en las diferentes corrientes espirituales, se puede decir que apuntan a lo eterno, como diría Nisargadatta,
Esa es la forma de justamente dilucidar o llegar a encontrar el sentido de la vida y de la muerte, que muchas veces la mente debe llegar a rendirse comprendiendo que está más allá del alcance limitado de esta facultad humana, cuando se identifica con su mero cuerpo o su estructura corporal y mental, que ciertamente están supeditados a una realidad que se puede llamar es una totalidad y aún más allá de la totalidad, porque la palabra totalidad también es una palabra que no puede abarcar esa misma totalidad paradójicamente. Sería la forma de, digamos, considerar desde mi punto de vista. Todo apunta a mirarse uno dentro de su interioridad, donde verdaderamente se produce el encuentro con aquel ser auténtico de uno mismo. El encuentro con uno mismo se encuentra en la profunda interioridad de nuestro ser. No, y por eso yo considero también importante este trabajo en el contexto que te dije, suelo decir, de la, vamos a decirle, de una especie de triángulo entre la espiritualidad, la filosofía y la religión. Entonces, el triángulo cuando es equilátero, por supuesto, está equilibrado, ¿verdad? Pero no se puede ir hacia uno de los lados nomás. Entonces no se puede tomar, o sea, yo creo que los dos, ¿verdad? En este caso nosotros dos, ¿verdad? No podemos tomar una actitud, vamos a decirle, muy... ¿Qué tal? ¿Estamos? No, claro que no. Bueno, vamos a ir. Dale. Yo vengo, yo quiero también salir, pero yo quiero salir también, trabajar, un rapito y contigo, pero quiero trabajar. Y bueno, ¿estamos haciendo bien? Muchísimo. Sí. Esa parte tendría que desarrollar. Vamos a ir desarrollando. Seguramente más para poder, porque esa cuestión de la espiritualidad, la religión y la filosofía, desde mi perspectiva, es una cuestión que la mente debe mirar unificando. Totalmente. De lo que se pueda entender, te iba a decir, también haciendo las distinciones del caso, sí. No, y tenemos que explorar, es una cuestión que me vino justamente por las conversaciones que venimos teniendo, ¿verdad? Y de hecho que esto, como te digo, es muy auspicioso lo que, vamos a decir, la realización que tuviste de... Porque esto sin duda purifica este trabajo, ¿entendés? Que vos decís, bueno, si había una expectativa, algo peculiar. Entonces, es lo que yo te dije, pues este trabajo no tiene nada que ver, o sea, no tiene que ver primordialmente con el príncipe de este mundo, ¿verdad? Entonces, una cosa que sale un obstáculo
quizás subconsciente o aparentemente invisible del camino y se amplía el espacio y sigue la lucha que es mucha y calapucha, como me gusta decir. Entonces, es una cuestión que eh, en ese nivel, vamos a decirle mundano, político, etcétera, etcétera, de todo esto, ¿verdad? Sí se aplicaría eso, yo diría, ponerle, yendo a nuestro triángulo, a nuestra triángulo trifuerza, le dicen en un jueguito, en el aspecto del colapso de la civilización europea, vamos a decirlo, de los europeos, que si no se aferran realmente a la tabla de a su tabla de salvación y su origen cultural, lo cual es obviamente el cristianismo, sea cual fuese como dijiste, ¿verdad? Lo que la mente diga que el cristianismo es, ¿verdad? Es la identidad cultural de ellos que choca contra la identidad cultural del mundo musulmán. Y en ese nivel es una cuestión chistosa, por eso te digo, este profesor Jordan Peterson mismo, por ejemplo, es un personajete que está definiendo su fe todavía, ¿verdad? Porque es bastante, como tiene un gran caudal de conocimiento científico, ¿verdad? Es una tendencia muy materialista, pero cree también, por supuesto, en que, evidentemente, así como vos, yo diría, cree en la resurrección, pero no sabe cómo vamos a llegar a eso. Vamos a decirlo nomás así por ahora. Y también incluso yo diría, bueno, medio le incomoda que le pregunten también directamente porque no sabe, pues, ¿entendés? Y no podemos saber con esa mente mundana y mundana manera de saber, ¿verdad? Pero algo sabe también, como podemos decirlo, ¿verdad? Pero se juegan esas esferas, se interpenetran esas diversas esferas y, como te dije, yo no le doy prioridad a eso, pero de a poco como que va infiltrándose también eso en mí, ¿verdad? En mi YouTube, ¿verdad? O sea que no soy tampoco ¿verdad? Rígido y estricto en qué tengo que ver. Es una televisión YouTube básicamente, pero vos elegís también, pues algo elige, entonces el interés y la atención elige la información. Y también pasa yo diría que Saibaba es, ¿cómo es que solía decir de que entró la pieza ahí, ¿no? De que Saibaba es una especie de prolongación de Jesús, por ejemplo, yo diría así escuetamente. Y, o sea, la integración también que nosotros tenemos del hinduismo y del cristianismo en sí, ¿verdad? Y del budismo, por cierto, quizá con Pablo, sea, ¿verdad? Y incluso el catolicismo también podemos ver algunas cosas que son también más o menos de una especie de interés, lo que te suelo hablar, las herejías y cosas así, ¿verdad? Pero eso, o sea, eso sería el aspecto filosófico que cuestiona la religión, vamos a decirle, o que pone la religión en su microscopio o en sus lentes o en su lámpara y dice que San Agustín, Santo Tomás, ¿verdad? San Agustín era maniqueísta antes de ser cristiano, por ejemplo, pero o sea, el maniqueísmo es una especie de esoterismo o de gnosistismo, ¿verdad? Que es puramente dual, ¿verdad? El bien contra el mal, ¿verdad? Y es fácil porque que el judaísmo en sí también fue influenciado por el zoroastrismo, ¿verdad? O sea que el bien contra el mal, y es fácil considerarse, bueno, nosotros somos los buenos, ¿verdad? Y ustedes, todos los demás son los malos. Entonces, pero el cristianismo es la roca de Europa, básicamente, como lo demuestran sus catedrales, ¿verdad? O sea, una catedral pues, son rocas y vidrio nomás, pero siglos, o sea, generaciones se tardó en construir. Abuelo, hijo,